Queridos hermanos, celebramos este segundo domingo de Cuaresma teniendo presente un gran acontecimiento en la vida de nuestro Señor Jesucristo, que ilumina, que llena de luz este camino cuaresmal que estamos transitando. Se trata de contemplar hoy el misterio de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo frente a Pedro, Santiago y Juan. Pero vayamos de modo especial a lo que nos dice la segunda lectura del apóstol San Pablo a los filipenses. Hermanos, sed imitadores míos y fijaos en los que viven según el modelo que tenéis en nosotros. Porque muchos viven según os dije tantas veces, y ahora os los repito con lágrimas, como enemigos de la cruz de Cristo, cuyo final es la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria lo vergonzoso, su apetencia, lo terreno. Hay un signo interesante a descubrir este domingo, que es la profunda ligazón, la profunda relación que existe entre el misterio de la cruz y el misterio de la transfiguración de nuestro Señor. Porque en ese marco, luego de haber Cristo anunciado de qué manera iba a padecer, de qué manera iba a sufrir, cuál iba a ser la suerte del Hijo de Dios, nace posteriormente, para confirmar la fe de sus discípulos, este acontecimiento lleno de luz, lleno de gloria, donde se descubre la divinidad en la santa humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nace este misterio en el cual Cristo se muestra transfigurado, anticipando lo que será la vida futura. Y esto vale que lo tengamos en cuenta porque la Cuaresma nos invita a cargar con nuestra propia cruz, nos invita a caminar también haciendo esta peregrinación interior, buscando purificarnos con la misericordia de Dios, dejando atrás nuestras miserias, pero para llevarnos a un camino que tiene como desenlace el participar al final de nuestras vidas de esta gloria divina, de esta gloria que viene a participarnos el Hijo del Altísimo. Se trata de que no neguemos que la cruz conlleva a la resurrección, que la cruz asumida con Cristo nos va a hacer partícipes al final de nuestras vidas de la gloria divina que nos ha prometido el Hijo de Dios. Por eso nosotros, como lo dice el apóstol, como ciudadanos del cielo, de donde esperamos como Salvador al Señor Jesucristo, el cual transfigurará nuestro pobre cuerpo a imagen de su cuerpo glorioso, tenemos que tener cada vez más conciencia de este misterio. No podemos transitar esta Cuaresma sin sacarle provecho, sin ir ascendiendo al monte de la perfección, el monte de la perfección. Así debemos entender nuestra vida en comunión con el misterio de Jesucristo. Este Cristo que, como lo dice el mismo Evangelio según San Lucas, unos 8 días después de estas palabras tomó consigo a Pedro, a Juan y Santiago y subió al monte a orar. Este es el tiempo propicio en el cual debemos crecer en la oración, debemos hacer esta experiencia interior de subir, de alejarnos de las cosas del mundo, de dejar atrás aquellas apetencias que nos pierden, aquellos desórdenes que nos han llevado a arrastrarnos en el mundo, para poder elevar nuestra alma, elevar nuestro corazón, elevar nuestra mente, nuestras fuerzas en esa tensión hacia la gloria que se nos promete. Por eso la Cuaresma no es un tiempo para que tengamos la cara larga, para que vivamos de una apariencia, de una pesada y triste vida penitencial, sino es todo lo contrario. Es un camino en el cual tenemos que ir viendo cómo la palabra de Dios va confirmando el misterio que el Hijo de Dios nos ha revelado en plenitud. Es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz del mundo que vence a las tinieblas y que quiere vencer también en nuestro corazón las tinieblas que muchas veces nos han sumergido en la deformidad de esa imagen y semejanza que el Señor ha puesto en lo profundo de nuestras almas. Ciertamente no entendemos muchas veces el misterio de Dios. Le pasó a Pedro, que no entendía nada, a Santiago, a Juan, porque el misterio de Dios es tan profundo que no llegamos a agotarlo, pero podemos sumergirnos en él y vivir la experiencia de este misterio en la medida que nos dedicamos a contemplar la belleza de Cristo,
el rostro pulcro, el rostro perfecto. Y en el silencio de nuestro corazón somos capaces de escuchar la voz del Padre. Este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. Por eso, cuando nos alejamos del mundo, de las tentaciones de la carne, de los susurros y las seducciones que nos propone el maligno, y subimos a esta experiencia de oración, a este encuentro con el Señor como lo hacemos hoy en la Eucaristía, es precisamente allí donde se disipan las tinieblas, donde Cristo amanece para cada uno de nuestros corazones y para cada una de nuestras almas, mostrándose tal como Él es, el esplendor del Padre, el Verbo de Dios, el Redentor de todo el género humano. Lo vemos también transfigurado. Pero Padre, usted me dice esto y yo de repente no siento nada. Y es que no se trata de algo sensible. Se trata de una realidad profunda, espiritual, que el Señor también, si miras con atención, nos la hace gustar cada vez que experimentamos esa comunión en la gracia, cada vez que deseamos ser consecuentes con lo que Él nos ha dicho. Sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Cada vez que vivimos de la fuente de la misericordia de nuestro Señor, Él empieza ya a operar en lo profundo de nuestros corazones ese misterio de transfiguración. Por eso al final de nuestra vida, si somos perseverantes como lo quería San Pablo respecto a sus discípulos de Filipos, podremos llegar a decir también como el apóstol, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Le pidamos hoy al Señor esa gracia, que Él nos ayude a ir transfigurándonos de a poquito, día tras día, en la medida de hacer esta profunda experiencia cristiana, vivir de la gracia y subir, buscando siempre los bienes de arriba, allí donde está sentado el Hijo de Dios, a la derecha de Dios Padre. Que Cristo hoy, cuando lo recibas en la Eucaristía, te llene de luz, te llene de paz, te participe ya, como lo sabemos, esas semillas de vida eterna, para que al final de tu vida y de mi vida seamos transfigurados con vestiduras blancas, con la pureza, con el don eterno de la vida plena, tal como el Señor nos lo prometió. Por eso también Él decía, no os angustiéis, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, esas moradas eternas nos esperan. Por eso sigamos caminando la Cuaresma, pero cargando la cruz, y sabiendo que a través de esta bendita cruz encontraremos al final de nuestro peregrinar al Cristo glorioso, al Cristo transfigurado, esperándonos para darnos parte en su reino. Que así sea.